El acta de las sesiones 24 y 25 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, le ofrezco la palabra acerca de la cuenta, estimado diputado. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación a los diputados señores Jorge Brito y Leonidas Romero, mediante los cuales solicitan invitar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea a fin de que explique a la Comisión los gastos efectuados en el cambio de mando de dicha institución. 2. Comunicación del señor Daniel Sagredo, en virtud del cual remite información respecto del gasto que habría significado la ceremonia de cambio de mando de la Fuerza Aérea. Correo electrónico del señor Rafael Harvey Valdés, hoy capitán en retiro del Ejército, quien reitera su solicitud de ser recibido por la Comisión, actualmente en su calidad de oficial en retiro y abogado, a fin de exponer con los documentos correspondientes lo que ocurriría al interior de la institución con los militares que denuncian hechos de corrupción y la desprotección de la cual son objeto. Presentación del señor Mauricio Flores, exfuncionario de la Cruz Roja, institución que depende del Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría de Estado que tiene como representante permanente al señor Carlos Díaz Sánchez en las reuniones del Comité Central de dicho organismo. Al respecto denuncia una serie de irregularidades en relación con los fondos recaudados para diversos eventos ocurridos a nivel nacional y con el patrimonio de la misma. Finalmente, una presentación de la señora Yanina Tombolini Geria, oficial de Ejército, quien denuncia una agresiva persecución laboral que habría recibido al interior de dicha institución tras interponer una demanda en contra del Hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra, señores diputados. ¿Varios? Diputado señor Talías. No la cuenta. Ah, ¿varios? Bueno, la cuenta se aprueba entonces. En varios. Tiene la palabra don Guillermo. Sí, presidente. Es que a mí me llegó una denuncia respecto a que Carabineros ingresó a los terminales portuarios de Valparaíso el día 30 de noviembre de este año. Parece que con motivo del paro que realizan los trabajadores portuarios que todos conocemos. Esto se contrapone con el artículo 30, inciso primero de la Ley Orgánica Constitucional de Directemar, a quien le corresponde hacer las labores policiales en los puertos y en los litorales. Entonces, a mí me parece que aquí se ha sobrepasado esta Ley Orgánica Constitucional de Directemar. Y me gustaría que se invitara a representantes del Armado de Directemar para que nos aclararan este caso, porque me acuerdo que en esta misma comisión el año pasado hubo una discusión respecto a si correspondió o no que Carabineros, incluso hubo un proyecto de ley para que Carabineros ingresara libremente a los puertos, y eso fue rechazado en esta comisión. Entonces, a mí me gustaría que eso se hiciera solo para que quedara claro cuáles son las responsabilidades de cada institución en estos casos y no se repitan si es que se está sobrepasando la ley. Perfectamente. Sobre este particular vamos a oficiar a Directemar para que venga alguien, ¿no es cierto?, y nos explique qué es lo que aconteció en esa oportunidad que ha mencionado el señor diputado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se aprueba. ¿Diputado? Sí. Lo que pasa es que sí, es cierto lo que dice el diputado del que las facultades del orden público al interior de los puertos y en las zonas y terrenos de playa la tiene la autoridad marítima a través de la especialidad del litoral, que es la Dirección del Territorio Marítimo. No obstante, cuando ellos se ven sobrepasados porque no tienen personal para el control del orden público, pueden pedir el auxilio a la Fuerza de Carabineros, y de hecho lo hacen cuando están sobrepasados. O sea, es una facultad que además tienen. ¿Vale? Si quieren que vengan a explicarlo en mayor detalle, no hay ningún problema. Me parece que... Ok. Gracias. Subsecretario, muy buenas tardes. Tengan la bondad de tomar asiento. Don Jaime Toa. Gracias, presidente. Qué bueno que llegó el subsecretario, por lo que voy a
a decir Yo lo que iba a decir ya no lo voy a decir porque llegó. es parte del... al principio, uno de los primeros temas que aquí conversamos con el ministro Espina, el subsecretario, fue el ya famoso proyecto del tercer dique. Tuvimos un diálogo muy interesante aquí en esta comisión. Después tuvimos una reunión en el ministerio con el ministro, su secretario estaba presente. Ahí se nos dijo que el tema se iba a estudiar a fondo, que se iban a hacer 3 estudios en cuanto a la demanda, pero también estudios desde el punto de vista de la economía regional y un estudio estratégico respecto a lo que este proyecto pudiera significar como rentabilidad social para el país. Y el ministro nos dijo que cuando estos estudios estuvieran listos tendríamos reuniones para analizarlo y explicar cuáles serían las... Pues bien, en una reunión de hace 2 o 3 sesiones atrás estaba invitado el señor director de ASMAR, y ya al final de la reunión el diputado Schilling le preguntó por el proyecto. Él dijo, oye, ese proyecto ya no era prioridad para ASMAR y por tanto estaba fuera de discusión. Entonces, yo iba a pedir un oficio, pero ya que está el subsecretario aquí, si tuviera la gentileza de ya sea explicarnos ahora o no es el tema de hoy, en una próxima oportunidad, si los dichos del director de ASMAR son los dichos del ministerio o son los dichos de él. Si lo que el ministro señaló sigue en pie o si se tomó una decisión distinta por las razones que tendríamos que conocer. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado, señor Tepier. Ya que le está haciendo preguntas al señor subsecretario, quisiera aprovechar a hacerle una. No, ¿qué implicancia tiene la renuncia del nuevo director de la Escuela Militar que ocurrió en estos días, que salió en la prensa hoy día? Sí. ¿Tiene alguna relación con lo anterior o es algo nuevo, totalmente nuevo? Esa es la pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna consulta, señor diputado? Nada. Bien. Señor subsecretario, nuestra bienvenida, ¿no es cierto?, a esta comisión una vez más. Usted sabe que la solicitud es medidas de probidad, transparencia y control interno dispuesto por la Secretaría de Estado en el ámbito del propio Ministerio y de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Si en algún momento usted desea entregar alguna información secreta, nos avisa y lisa y llanamente se toma la medida del caso. Tiene la palabra. Voy a usar la presentación, me voy a hacer lo más ilustrativo posible. Vemos que el secretario ya no lo acompaña. No, no, pues, hemos estado... Presidente, prefiero partir respondiéndole a las consultas para después quizás enfocarnos concretamente en lo que es la agenda de probidad y transparencia que anunciamos. Respecto a la pregunta del diputado Toá, yo no he visto las declaraciones que hizo la Neanderthal, pero haciendo el estudio, la verdad es que este es un estudio que es bastante complejo. ¿En qué sentido? Hay un proyecto que fue presentado por la comandancia en jefe de la Armada respecto a la posibilidad de retomar un proyecto de construcción naval. Es decir, ver si es que las capacidades estratégicas de Chile pueden ser generadas y cuánto significa eso, cómo evaluar la rentabilidad social de un proyecto de esa envergadura. Eso obviamente va a influir en la toma de decisiones respecto a lo que se haga en la base naval y en ASMAR para poder satisfacer esa necesidad en caso de que se tome una decisión como esa. Pero obviamente eso todavía está en estudio. Esas son decisiones más bien de largo plazo, porque es una decisión que
que tiene que ver con quizás la capacidad de Chile de construir naves ya de una magnitud superior a la que lo hemos hecho hasta el momento, y por lo tanto, obviamente, el contexto en que se había tenido la evaluación del dique 3, que era un contexto bastante más acotado, se amplía como consecuencia de este proyecto presentado por la Armada, pero requiere una definición más bien del nivel político, porque es una definición bastante de largo plazo y tiene que ver con la capacidad que tengamos como país de desarrollar internamente capacidades estratégicas. Recuerden que ya estamos embarcados en un proyecto que es la construcción del rompehielo, y eso también va a influir una evaluación de cuán exitoso seamos en el cumplimiento de los plazos y en la construcción de ese buque, en la evaluación de un proyecto, de embarcarse en un proyecto de construcción naval en los astilleros de ASMAR o no. Por lo tanto, le insisto, no quiero evadir la respuesta, pero creo que la decisión es muchísimo más grande que el dique 3, si avanzar o no con el dique 3. Creo que es una decisión más global, más relacionada con las capacidades estratégicas de Chile, y en ese sentido yo creo que nos vamos a demorar un poco más efectivamente en tomar la decisión, porque es una decisión más gruesa, y creo que además debemos compartirla probablemente con esta comisión y con el Senado, porque es una decisión que es más bien de Estado. Obviamente no va a ser solamente de este gobierno embarcarse en un proyecto de construcción naval como la que se está pensando. Presidente, respecto de la pregunta del diputado Tellier, lamentable, la verdad, es una decisión institucional, pero como consecuencia de motivos personales que adujo el coronel León, que no le permitían seguir al mando de una unidad de las más importantes del Ejército de Chile, como es la Escuela Militar. Así que rápidamente el comandante en jefe tomó la decisión de reemplazarlo, y ya hay una persona que está designada para asumir ese mando, que es muy relevante yo creo que dadas las circunstancias de él no poder seguir al mando de la Escuela Militar, lo más oportuno era hacerlo rápidamente y que tener un mando de la Escuela Militar lo antes posible, de tal manera de empezar el año académico 2019 con una escuela militar totalmente a caballo de lo que tiene que ser el año académico siguiente y la formación de nuestros oficiales del Ejército de Chile. Así que no hay, la verdad, gran misterio. Él adujo motivos personales para no poder seguir al mando, y esa es la razón por la cual se tomó la decisión de sacarlo de la Escuela Militar. Gracias a su secretario por la explicación. Yo sí le rogaría, yo entiendo muy bien lo que acaba de explicar, ¿no? Que es una decisión de Estado, que incluso puede ir más allá de un gobierno, pero nosotros quedamos un poco perplejos cuando el director de ASMAR aquí dice que este proyecto ya murió, y de una manera muy tajante y yo diría casi despectiva, de manera que yo le rogaría que tuviéramos claridad respecto a este tema. Gracias. Solo para agregar, Subsecretario. sobre lo mismo, no, porque quizás ¿Cómo no, diputado Romero? Respecto al oficial que adujo temas personales para no quedar al frente de la Escuela Militar, ¿eso significa que el oficial se va de baja, presenta la renuncia, se va a retiro o sigue la institución en otro cargo? Por su intermedio, presidente, gracias. Presidente, respecto yo me llevo el encargo doble. En primer lugar, coordinar correctamente la comunicación que haga ASMAR respecto a la toma de decisiones, que muchas veces excede a la propia empresa, pero además le voy a enviar a la comisión, presidente, por su intermedio, la información de los proyectos que han sido presentados por la Armada, de tal manera que estemos todos en conocimiento. Esto es muy preliminar, pero creo que es un debate que vamos a tener que tener en su oportunidad, y es bueno que esta comisión lo conozca mientras más pronto mejor. A su pregunta, por su intermedio, presidente, el diputado Romero, efectivamente, no, esta persona no
renuncia al mando de la escuela militar, pero sigue siendo parte del ejército y fue destinado a otra unidad dentro del ejército. En realidad, si no me equivoco, y aquí me van a disculpar si es que cometo algún error, pero quedó destinado al Estado Mayor Conjunto el coronel León. Referente al dique 3, para conocimiento del diputado Jaime Toá, hace 10 años o 15 años que se habla de este dique 3, ¿no es cierto? Y yo no sé cuál es la envergadura económica que significaría la construcción, pero se habla de la necesidad de que tenga rentabilidad, ¿no es cierto?, de que sea posible de sostenerse a través del tiempo, atendiendo, ¿no es cierto?, a los requerimientos no solamente de Chile, sino que de países vecinos. Y ese es el estudio que nunca ha quedado claramente determinado, porque es una tremenda inversión e indudablemente que sería también un gran adelanto, siempre y cuando tuviese el rendimiento que se espera. Subsecretario, tiene la palabra usted para desempeñarse en el... Presidente, sobre esto, solo un último detalle. Lo que yo digo no es la viabilidad del dique 3, es que probablemente las inversiones de ARMAR y de la Armada de Chile... si es que tomamos una decisión, por ejemplo, de embarcarnos en un proyecto de construcción naval, no se van a dirigir a la construcción de un dique 3 más bien enfocado a reparación de buques, sino que probablemente a fortalecer nuestra capacidad de construcción. Pero por eso les insisto, esas son decisiones más bien de largo plazo y por lo tanto antes de tomar o tener una opinión preliminar hay que tener todos los antecedentes sobre la mesa. Voy a la presentación, presidente. Siento algunos de los diputados ya se van a repetir esta presentación porque ya la hemos presentado, pero creemos muy importante que ojalá se conozca lo más ampliamente posible, porque ha sido un esfuerzo que hemos hecho como Ministerio de Defensa de fijar una agenda en materia de probidad y transparencia y ser lo más transparentes justamente en cuáles son los objetivos, cuáles son las medidas a tomar y qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, dos grandes ejes que nos pusimos dentro del programa de gobierno y como compromiso del presidente Sebastián Piñera, quizás darle un enfoque de avanzar hacia una defensa moderna que esté al servicio de todos los chilenos. ¿Y cómo hacer esto? En primer lugar, modernizar la defensa haciéndonos cargo de los nuevos desafíos que nos pone el entorno nacional y también el internacional. Y ustedes lo han visto mucho, el ministro Espina ha sido bastante enfático en esto. Por ejemplo, amenazas nuevas como la ciberseguridad o la ciberdefensa. Es algo que de a poco se ha ido introduciendo en la defensa, pero que creemos que es relevante tomar. Y lo mismo, las 5 áreas de misión de la defensa, cómo incorporar no solo la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Chile, sino también cómo afrontamos emergencia y catástrofe, cómo apoyamos la política exterior y cómo apoyamos la función del Estado y cómo aseguramos o damos seguridad a nuestro territorio y a nuestros intereses marítimos. Eso en primer lugar. Entonces, modernizar la defensa para hacernos cargo de estos desafíos novedosos. Y en segundo lugar, algo que hay que estar permanentemente trabajando es en la probidad y el correcto empleo de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas. Es decir, avanzar hacia dar garantía a la ciudadanía que cada peso que los chilenos destinamos a la defensa se utilizan de la manera más eficiente posible para cumplir con estas 5 áreas de misión. Y un poquito lo que les describí, las 5 áreas de misión. Entonces, ¿para qué ocupamos las capacidades estratégicas de la defensa? Justamente para cumplir esas 5 áreas de misión. ¿Y qué es lo que componen esas capacidades de la defensa? Bueno, personal, medios, materiales, personal entrenado, es decir, no nos basta simplemente tener personas, esas personas requieren estar permanentemente entrenadas y alistadas para poder desplegarse en el cumplimiento de estas misiones, y finalmente infraestructura asociada a todos estos medios que les permitan darle sostenimiento a la fuerza de la defensa. Todo ello bajo una conducción político-estratégica que tiene que venir dada por el nivel político. Es decir, la conducción de la defensa, cómo se utilizan estas capacidades y cómo se emplean,
es una decisión que va más allá de cada una de las instituciones de la defensa, sino que es una decisión del nivel político, y por eso la nueva estructura del Ministerio de Defensa, desde el año 2010, hay una subsecretaría de Defensa que está a cargo de la definición de la política de defensa, y la que me corresponde encabezar a mí, que es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, encargada de toda la administración presupuestaria y financiera de la defensa. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Bueno, esto es simplemente... lo que tratamos de hacer es no descubrir de nuevo la pólvora, sino que recabar antecedentes que podíamos tener a la vista producto de auditorías de la Contraloría General de la República. Recuerden que nosotros firmamos un convenio de apoyo al cumplimiento con la Contraloría a un mes de haber asumido el gobierno, de tal manera de examinar las auditorías que se habían llevado a cabo y ver las lecciones aprendidas de ese proceso, y también las lecciones aprendidas del fraude que se había cometido contra el ejército. Entonces ahí definimos una agenda de probidad y transparencia que apunta a los nudos críticos que nosotros detectamos en estas auditorías y en lo que había sido los fraudes cometidos contra las Fuerzas Armadas. Ahí fijamos 7 objetivos, ahí están, rápidamente voy a ir uno a uno, pero probidad y transparencia, integridad pública, viajes al extranjero, relación de las Fuerzas Armadas con las mutualidades, el canal de denuncias de irregularidades, un control sobre las inutilidades o las pensiones por inutilidad, y patrimonio y conflictos de interés en los miembros de las Fuerzas Armadas. El primer eje es probidad y transparencia, y aquí 3 medidas esenciales. 1, la creación de este comité de auditoría externa. ¿Qué significa el comité de auditoría externa? El objetivo es tener un segundo nivel de control dentro del sector defensa, pero que sea externo a las instituciones de las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de ejecutar el presupuesto. ¿Y qué hicimos entonces? Cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas tiene un sistema de control interno. Incluso muchas de ellas tienen un general, en el caso del Ejército, de 3 estrellas, un general 3 estrellas que está a cargo de la Contraloría del Ejército. En el caso de la Armada también es un almirante. Sí, no, así lo entendí, presidente. Fue tentador, pero lo entendí como agua, sí, efectivamente. Entonces, hay una Contraloría interna que se hace cargo de justamente tener mecanismos de control. Sin embargo, después la Contraloría, la función... Gracias, María Teresa. La función de auditoría externa por ley, por la ley de la Contraloría General de la República, le compete a la Contraloría General de la República, y por lo tanto tampoco queremos entorpecer o inmiscuirnos en las funciones que son propias de auditoría externa. Sin embargo, la ley, el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa, nos da facultades de supervisión respecto a la correcta ejecución de los recursos en materia de defensa. ¿Cómo ejercemos ese control o esa supervisión? Para eso se crea este comité de auditoría externa. ¿Y cómo lo compusimos? Bueno, en primer lugar, civiles, y civiles que tuvieran distintas competencias dentro del sector defensa. Y por eso está el auditor ministerial, un representante, y en realidad hasta ahora ha sido el auditor interno de gobierno. Recuerden que existe un consejo de auditoría general de gobierno. Bueno, ese es el auditor general de gobierno el que va a estar en este comité de auditoría, y los 2 subsecretarios, el subsecretario de Fuerzas Armadas y el subsecretario de Defensa, de tal manera de tener una visión completa e integral de lo que se está haciendo en defensa y poder establecer que controlar que los mecanismos de los procedimientos de control sean los adecuados. Ojo aquí, que quiero hacer una distinción bien clara. Nosotros no vamos a hacer auditorías como comité. No es esa nuestra función. Nuestra función es asegurar que los riesgos que están siendo controlados por los contralores internos son los adecuados, que la matriz de riesgo está bien definida, que son aquellas áreas donde son más críticos los riesgos. Y ahí, y algo de experiencia tuvimos a raíz del convenio que hicimos con Contraloría. Nosotros ahí definimos 5 áreas críticas: remuneraciones, pensiones, adquisiciones, proveedores y ley del cobre. ¿Por qué? Porque obviamente serán las 5 áreas donde más flujo de recursos existen y más riesgo, por lo tanto, hay en su ejecución. Y les pongo un ejemplo cómo esto es producto de una lección aprendida. En el caso de remuneraciones, nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún incidente con el cálculo o pago de remuneraciones dentro de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, aprendimos la lección. El fraude contra Carabineros se cometió por algunos funcionarios en el área de remuneraciones. ¿Y por qué? Porque especialmente en Carabineros y en las Fuerzas Armadas, el cálculo y el pago de las remuneraciones es un área especialmente crítica. Cada planilla de cada funcionario de las Fuerzas Armadas es una planilla distinta al funcionario del lado. A diferencia de lo que pasa en el resto del sector público, donde yo le pago lo mismo a los que están en la misma condición. Si usted tiene el grado 5, usted recibe exactamente la misma remuneración que el grado 5 que tiene al lado. Y además yo, es cosa que lo vea y puedo ver por transparencia la remuneración que recibe. En el caso de las Fuerzas Armadas hay distintas asignaciones dependiendo de las características que tenga cada persona. Qué especialidad tiene, qué cursos ha hecho, en qué grado se encuentra, en qué zona se desempeña. Es yo le pago distinto al mismo grado, pero si se desempeña en Coyhaique, o si se desempeña en Putre, o si se desempeña en Santiago o en Valparaíso. Por lo tanto, cada planilla de sueldo es distinta y eso hace el proceso crítico en términos de riesgo. Y además, estamos hablando de los servicios públicos más grandes del Estado de Chile. La cantidad de funcionarios, piensen que yo tengo 340 funcionarios en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Bueno, el comandante en jefe del Ejército tiene 40.000 funcionarios. Entonces, claramente es muchísimo más crítico su proceso de cálculo y pago de remuneraciones que el mío. Y por eso enfocamos ahí las áreas críticas a observar y obviamente esto va a ser parte de la observación que tengamos que hacer como comité de auditoría. En segundo lugar, el registro único de proveedores. Uno de los mecanismos de control en el proceso de adquisiciones es que no cualquiera puede ser proveedor de la defensa. Y la forma que hemos encontrado hasta ahora, tuvimos una discusión al respecto con el diputado Urrutia, la forma que hemos encontrado hasta ahora de mejorar el nivel de control es que exista un registro de proveedores para aquellas empresas o personas que pueden contratar con la defensa, de tal manera de asegurar que tienen las espaldas financieras y la suficiente reputación que nos permita asegurar que no haya ahí ni relaciones de vínculos de parentesco o conflictos de interés con los propios funcionarios, ni tampoco una espalda ya sea financiera o de capacidad que haga que la institución esté contratando a personas o a empresas que son simples fachadas o que no van a cumplir con los compromisos que tienen con la defensa. Y por último, algo que creemos muy relevante para una discusión que se ha dado mucho respecto del nivel, la capacidad que tiene el poder político de ejercer justamente sus facultades. Bueno, la forma de ejercer sus facultades es obligar a la rendición de cuentas y tener información adecuada respecto de lo que está, cómo están operando las instituciones. Y por eso la tercera medida es una obligación de rendir cuenta trimestral de una serie de datos que creemos relevante para efecto de tener un buen control. Ejecución presupuestaria, recursos humanos, análisis financiero, compras y contrataciones, control de gestión y auditoría interna. Ese es el primer eje, y yo creo que el central, por eso es el primero. En segundo lugar, las medidas en materia de integridad pública, algo que probablemente va a conocer esta misma comisión, si no la Comisión de Constitución. Dos indicaciones que introdujimos al proyecto de integridad pública que conoce el Congreso y que lidera el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en que incorporamos, le pusimos el mismo estándar que se le estaba imponiendo al sector público, incluyendo a ministros y subsecretarios y a diputados y senadores respecto a la contratación de familiares. Es decir, que cualquier persona que se relacione, tenga vínculos de parentesco con el alto mando de las instituciones de las Fuerzas Armadas, bueno, va a tener que pasar por el control especial que establecimos de tener un informe de competencia por parte de la alta dirección pública que asegure que esa persona no está siendo contratada por su vínculo de parentesco, sino que por sus capacidades y porque las competencias que tiene son adecuadas para lo que está buscando la institución. Y en segundo lugar, una norma de lo que internacionalmente se conoce como cooling off o la puerta giratoria, de tal manera de darle un espacio de tiempo a las personas que salen del alto mando de una institución de la Fuerza Armada, en que no puede ser ni lobista, ni representante, ni socio de una empresa que es proveedora de la defensa. Obviamente para prevenir eventuales conflictos de interés que se pudieran producir por una persona que en algún momento del tiempo fue contratante y pasa a ser al día, un mes siguiente, la empresa contratada por la misma institución.
En tercer lugar, en materia de viajes al extranjero, que ha estado muy en el debate público a raíz de la investigación que está llevando adelante la justicia, en materia de comisiones al extranjero y los pagos que se realizaban. La primera lección aprendida que tuvimos es que este era un reglamento que claramente había quedado obsoleto en el tiempo, en un reglamento del año 1982, y lo que hicimos fue comprometernos a actualizar la reglamentación de pasajes y fletes con dos objetivos esenciales. Uno, que quedara clarísimo que los pasajes y los pagos que recibe un funcionario cuando es enviado en comisión de servicio es una obligación de la institución. Otorgarle todos los medios que sean necesarios, porque esto no es un derecho del funcionario, sino que es una obligación del funcionario. Es la institución la que lo está mandando a cumplir funciones en el extranjero y por lo tanto es la institución la que tiene que proveerle de todos los recursos y todos los medios, incluyendo el transporte, para que pueda cumplir adecuadamente esa misión. Y eso que quede clarísimo en la normativa, que es una obligación de la institución proveerle los medios. Y obviamente que existe una obligación de rendir cuentas. Cuando yo le facilito medios, bueno, usted al momento de cumplir con la comisión de servicio a que se le ha encargado, bueno, tiene que rendirme cuenta que los medios que yo le proveí fueron los adecuados y usted cumplía su comisión de servicio en el extranjero, me rinde cuenta de cuánto fue lo que gastó en el cumplimiento de esa comisión. En segundo lugar, se pidió a las instituciones la realización de auditorías y revisión de sus procedimientos de compra de pasajes, fletes y carga. Y por último, desde la subsecretaría ya habíamos emitido instrucciones respecto de la correcta aplicación de los viáticos y lo que pretendemos hacer es formalizar dentro de la reglamentación esa disposición que habíamos hecho a través de un oficio que habíamos enviado a todas las instituciones. En cuarto lugar, el cuarto eje son las medidas adoptadas respecto a las mutualidades. También algunos de los miembros de esta comisión son parte de la comisión investigadora sobre mutualidades que está a punto ya de emitir su informe. Nosotros quisimos ya con el dictamen que dictó el Contralor General de la República respecto a las relaciones que existían entre las instituciones de las Fuerzas Armadas y las mutualidades, asumirlas como imperativas y de tal manera de fijar criterios, impulsar las modificaciones estatutarias dentro de las mutualidades que se hagan cargo de los tres elementos que han sido más discutidos. En primer lugar, eliminar el pago de remuneraciones al personal en servicio activo, de tal manera de evitar cualquier eventual conflicto de interés que se pudiera producir. En segundo lugar, regular la integración de los consejos de mutualidades de tal manera que se haga cargo de esos eventuales conflictos de interés. Y por último, algo que es más de fondo, quizás, es revisar las relaciones financieras y contractuales entre las mutualidades y las propias instituciones. Recuerden que el origen de las mutualidades es un origen más bien, tal como lo dicen sus nombres, es de apoyo mutuo, de ayuda mutua entre los funcionarios de las propias instituciones, pero que tiene su origen a principios del siglo XX, cuando no existía una adecuada protección para los funcionarios tanto los funcionarios públicos en general como para los funcionarios, especialmente para los funcionarios de la Fuerza Armada. Entonces lo que hay que ver ahora es que, por ejemplo, esta obligación de contratar un seguro de vida para los funcionarios de la Fuerza Armada, que lo hacemos con las mutualidades, se ajuste a lo que esperamos de esa relación en el siglo XXI, digamos. Y por lo tanto, eso es lo que queremos ver, que la cobertura que se otorga a los miembros de la Fuerza Armada y sus familias por parte de las mutualidades sea un mecanismo eficiente y transparente para cumplir los objetivos que se pretenden. El quinto, algo que también ha estado muy en discusión, es cómo generar mecanismos de control de la probidad que se hagan cargo de lo que ya la doctrina conoce de sobra, que muchas veces son personas que no se atreven a denunciar formalmente, pero que tengan la posibilidad de tener un canal de denuncia de irregularidades que por temor, porque por el grado en que tienen, no se han atrevido a realizar oportunamente. Lo que hicimos además es también lección aprendida de lo que implementamos a raíz del convenio que firmamos con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con la ministra Isabel Pla, en que lo que hicimos para denuncias por acoso laboral o sexual dentro de las instituciones de la Fuerza Armada fue respetando el conducto regular,
establecer un mecanismo de control desde el Ministerio de Defensa, de tal manera de que se nos informara mensualmente las denuncias que se habían hecho y cómo éstas se habían resuelto. Es decir, si se habían descartado denuncias, que se nos informaran la cantidad de denuncias descartadas y las razones por las cuales se habían descartado, y aquellas que se habían acogido a tramitación, en qué estado se encontraban, si se había iniciado un sumario, una investigación sumaria, y cuál había sido el resultado de esas investigaciones. Y eso genera un doble beneficio. Establecemos un canal formal y establecemos un control externo de tal manera de asegurarnos que las denuncias que son presentadas por los funcionarios tienen un carril adecuado de resolución. Obviamente dentro de la institución y dentro de los reglamentos de disciplina que hay que respetar dentro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Además estamos haciendo una revisión de los mecanismos de denuncia que ya tenían las instituciones, para ver cómo han funcionado, si es que han funcionado o no, y qué mejoras se le pueden hacer a esos procesos. El sexto eje es en materia de inutilidades, algo quizás que ha pasado un poco al olvido, pero que fue muy discutido en el pasado respecto del otorgamiento de pensiones dentro de las Fuerzas Armadas, y el objetivo aquí es modificar los reglamentos de sanidad de las instituciones de las Fuerzas Armadas de tal manera de que los criterios sean unívocos y se puedan homologar de tal manera de que las normas vigentes para evaluar la invalidez de los funcionarios sean las mismas que ocupan las comisiones de invalidez, los compines. En el sector civil ocupan exactamente el mismo baremo, el mismo estándar dentro de las Fuerzas Armadas. Por último, ser más exigentes en la calificación de las inutilidades. La Contraloría General de la República en la auditoría que nos realizó tanto a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas como a Capredena, nos hizo ver la necesidad de que el otorgamiento de la pensión por inutilidad se haga cargo también de que no basta con el informe médico, sino que tiene que haber un análisis y una evaluación por parte del que otorga la pensión, de que está conforme con la información que se le entrega para el otorgamiento de la pensión. Entonces lo que tenemos que tener es criterios y una correcta evaluación al momento de otorgar la pensión. Y por último, obviamente, mejorar los controles en que se cumplan las incompatibilidades e inhabilidades para el desarrollo de otras actividades. ¿Qué nos pasaba? Y aquí tomamos dos medidas. Algo les voy a contar después, pero quizás me voy a anticipar. ¿Qué es lo que nos pasaba? Muchas veces la pensión por inutilidad, una de las causales es que esa persona ya no es útil para el servicio. Y lo licenciamos, digamos, le decimos, mire, ¿sabe qué? Usted, producto de la enfermedad o del accidente que tuvo, ya no es útil para el servicio y por lo tanto le otorgo una pensión por la inutilidad que se le ha ocasionado, ya sea producto del servicio, un accidente, o durante el servicio, un accidente, una enfermedad grave e invalidante que se le produjo mientras era funcionario de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasaba? ¿Con qué nos encontramos? O más bien, ¿con quién se encontró la Contraloría? Que algunas de esas personas habían vuelto a ser contratadas por las instituciones o por otras instituciones del sector público. Entonces ahí tenemos dos alternativas. O esa persona renuncia a la nueva contratación porque le estoy pagando una pensión especial de inutilidad porque él no podía desempeñarse en el servicio. Si no podía desempeñarse en el servicio, no puede ser contratado nuevamente. O al revés, si es que esa persona tuvo una evolución médica positiva, digámoslo así, bueno, esa persona tiene que pedir la reevaluación de su pensión y tener una pensión común y no una pensión por inutilidad. Entonces, pero para eso, ¿qué hicimos? Por ejemplo, hicimos un convenio entre Capredena y IPRECA de tal manera de que no hubieran personas que tuvieran pensiones de inutilidad en uno y estuvieran contratados en otro. Ninguna persona que estuviera... le enviamos un informe a la Contraloría con todas las personas que tenían hoy día una pensión por inutilidad, de tal manera que cuando llegara el nombramiento o la contratación a la Contraloría General de la República, ella tuviera la información para decirle, mire, ¿sabe qué? Su nombramiento no lo puedo cursar porque usted tiene una inhabilidad producto que está pensionado por inutilidad en alguna institución de las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos tomando medidas de tal manera preventivas, de tal manera de evitar que el día de mañana se nos produzcan los eventos que ha detectado la Contraloría a través de sus auditorías. Y por último, algo relativamente novedoso, pero también tratar de fortalecer, y en esto, aquí es donde se nota más el afán preventivo que hemos tenido en esta agenda.
¿ah? Nuestro objetivo aquí no es investigar lo que ha ocurrido, esa es la función de la Contraloría, eso ha sido el objeto de las auditorías que ha llevado adelante la Contraloría, sino más bien tomar medidas para que esos errores o esas irregularidades no vuelvan a ocurrir dentro de las instituciones de la Fuerza Armada, porque aquí creemos, y el ministro Espina lo ha conversado mucho con los comandantes en jefe, y creo que tienen todos la convicción de que el principal dañado como consecuencia de estas irregularidades detectadas o denunciadas son las propias instituciones de la Fuerza Armada. Y lo que menos queremos, tanto como gobierno, y yo creo que aquí represento a las instituciones de la Fuerza Armada, es que dañar la reputación de instituciones que son muy valoradas por los chilenos como consecuencia de irregularidades que cometen unos pocos y que no fuimos capaces de prevenir o detectar. Todas estas medidas apuntan justamente a ser preventivos y tomar medidas antes de que ocurran. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en materia de declaración de patrimonio e intereses? En primer lugar, estar monitoreando las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios que tienen obligación de hacerla dentro de la Fuerza Armada, de tal manera de detectar incrementos injustificados de patrimonio, visualizar quizás posibles conflictos de interés en las propias instituciones y prevenir, obviamente, conductas que pudieran vulnerar la probidad administrativa. Muy rápido, presidente, para terminar, algunas de las otras, un recuerdo solamente de las otras medidas que hemos tomado como ministerio. Ya lo mencioné, el convenio de Contraloría con la Contraloría de apoyo al cumplimiento, en que definimos estas 5 áreas críticas y que hasta ahora ha resultado muy exitoso. Tenemos más de un 80% de cumplimiento que se ha traducido en 26 planes de mejoras y más de 220 medidas concretas que van a tomar las instituciones. Y aquí no quiero generar falsas expectativas. Estas medidas en general son bastante corrientes, pero por ejemplo que las personas que están desempeñándose en funciones como por ejemplo el cálculo o pago de remuneraciones, bueno, tengan la capacitación adecuada para hacer el correcto cálculo de la remuneración y el correcto pago, porque lo que no queremos es que el día de mañana tengamos por ejemplo, que se cometió un error masivo en el pago de remuneraciones y obviamente la opinión pública no va a aceptar una explicación que eso fue un error, sino que va a ver que ahí puede haber un posible fraude o que alguien evadió el control con tal de apropiarse de recursos públicos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es prevenir eso mediante una correcta capacitación, mediante un correcto conocimiento y preparación de las personas que se desempeñan en este caso, en este tipo de funciones. Obviamente, medidas para el correcto uso de los recursos públicos. Ahí está un resumen, presidente, de lo que ha concluido, en lo que está concluyendo el convenio de Contraloría, y obviamente vamos a renovar ese convenio con Contraloría en abril, cuando ya culmina el suscrito en 2018, de tal manera ya hacerle seguimiento a la implementación de esos 26 planes de mejora y quizás detectar otras mejoras que podamos avanzar. Las acciones realizadas en materia de austeridad y eficiencia del uso de los recursos públicos, el presidente de la República dictó un instructivo presidencial de austeridad y nosotros como Ministerio de Defensa hemos adaptado ese instructivo de tal manera de hacerlo aplicable a cada una de las instituciones, y nuestro auditor ministerial está a cargo de hacerle seguimiento al correcto cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República. Obviamente también hemos llevado adelante acciones de aseguramiento preventivas en materia de probidad, con el reporte trimestral de cómo se han implementado. Todo esto además en un sentido que el presidente Piñera nos ha hecho mucho énfasis, de manera coordinada, es decir, no hay descoordinación entre los objetivos, por ejemplo, gubernamentales de auditoría interna con lo que estamos implementando, sino que todo lo contrario, lo que hicimos fue incorporar esta agenda de probidad y transparencia dentro de los objetivos gubernamentales de auditoría que el mismo CAIG nos está exigiendo para que sea un todo completo de control y haya coherencia en las medidas que adopta el gobierno para el resto del sector público, pero también en las medidas específicas del sector defensa. Hicimos auditorías adicionales
en el 2018 3 auditorías en materia de ley del cobre dirigidas por la auditoría ministerial, pero además establecimos rápidamente 2 auditorías adicionales para el año 2019, uno respecto de la enajenación del material que ha sido dado de baja y en el segundo lugar en una auditoría al proceso de ingreso de empleados civiles, personal a contrata y contrataciones de oficiales de los servicios en las Fuerzas Armadas. En materia de auditoría interna no quiero extenderme, presidente, pero se han llevado adelante más de 200 auditorías y el ministro algo les explicó, pero esto es como consecuencia y no quiero aquí que lean alguna novedad. Esto ha sido consecuencia de algo que es lección aprendida para las instituciones. Las instituciones están llevando adelante procesos de control interno y auditoría interna bastante potentes porque, les insisto, creo que los más interesados hoy día en dar garantías a la ciudadanía de un correcto uso de los recursos son los propios comandantes en jefe de las instituciones. Y también hicimos junto con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia el 30 de agosto una capacitación completa de la regulación del lobby y las gestiones que deben realizar, en que participaron más de 160 personas, funcionarios del sector defensa, que pueden ser sujetos de lobby o que son los operadores del sistema de la plataforma de lobby, de tal manera que, de nuevo, en la lógica preventiva, nadie nos pueda denunciar el día de mañana de no estar cumpliendo la normativa y que muchas veces es como consecuencia de desconocimiento mucho más que de tratar de evadir el control establecido en la ley. Y lo que ya les comenté, el convenio firmado entre DIPRECA, la Dirección Previsional de Carabineros, y CAPREDENA, la Caja Previsional de la Defensa Nacional, que nos permite evitar que existan informaciones inconexas entre las pensiones que paga DIPRECA y las pensiones que paga CAPREDENA. Hay casos, no son pocos, casos en que hay personas que son pensionados de Carabineros y de las Fuerzas Armadas y al depender de cajas distintas se producen a veces descoordinaciones de información. Por último, presidente, en materia de presupuesto, que creo que es algo que les puede interesar bastante, especialmente porque va a ser novedoso para la discusión del presupuesto 2020, la idea es avanzar a una información cualitativa del gasto, es decir, no solo informarles a ustedes como comisión, sino también a la Comisión Mixta de Presupuesto, algo más cualitativo, no solo subtítulos 21, 22 y 24, que son la información clásica que uno entrega, sino que darles información por programa de cómo el producto que se genera como consecuencia de la ejecución de ese gasto, y en las instituciones, para que ustedes vean cómo esas 5 áreas de misión teóricas que yo mostré al principio se ven reflejadas, ojalá lo más precisamente, en la ejecución y las prioridades presupuestarias que le propone el Ejecutivo al Congreso. Hicimos una reorganización dentro del área de presupuesto de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y se incorporaron glosas. Por ejemplo, les doy un ejemplo bastante gráfico, algo que antes no se invisibilizaba dentro del presupuesto, como era el programa antártico. Ustedes tenían gasto de sueldo e inversión y bienes y servicios en cada una de las instituciones de la Fuerza Armada. La FACH tenía viajes a la Antártica en Hércules, la Armada tenía buques que iban a la Antártica y el Ejército también tenía una base y gasto que se hacía en la Antártica. Pero en realidad el objetivo en la Antártica es uno solo, es un objetivo del Estado de Chile. Entonces lo lógico ahí era tener una visión global. ¿Cuánto gasta la defensa, que son en realidad los únicos operadores antárticos, son las instituciones de la Fuerza Armada? Bueno, ¿cuánto gastamos en la Antártica como Estado de Chile? Bueno, eso se invisibilizaba porque yo le digo, mire, ¿sabe qué? Bueno, un pedacito del subtítulo 21 de la Armada, un pedacito del 22 del Ejército y otro pedacito del 24 de la FACH. Y la verdad es que lo que a usted no le interesa, presidente, cuál subtítulo se gasta en la Antártica, sino que en realidad cuál es el enfoque que el Estado de Chile y cuánto gasta, cuánto invierte en su programa antártico, y eso es lo que incorporamos en el presupuesto del próximo año. Ya está incorporado glosas en que cada uno de los gastos se identifican que van dirigidos al programa antártico, y así ustedes como parlamentarios, presidente, por su intermedio, conocen exactamente cuánto está invirtiendo el Estado de Chile en la Antártica. Y algo muy relevante también
que recuerden que la ley del cobre es un proceso que es extra presupuestario, no está en el presupuesto corriente que ustedes conocen como consecuencia de la discusión presupuestaria, pero nosotros creemos muy relevante también hacer un seguimiento equivalente al que hace la DIPRES, y eso le corresponde a mi subsecretaría, a la unidad de capacidades estratégicas de la defensa, hacerle un seguimiento de la ejecución de los decretos de la ley del cobre para ver cómo estamos ejecutando, si es que se están cumpliendo los objetivos y si se nos está rindiendo cuenta por parte de las instituciones de cómo se han ido ejecutando esos decretos de la ley del cobre. Presidente, perdone que se me extendí en demasía, pero la idea era poder darles al mayor detalle el contenido de la agenda de probidad y transparencia que estamos impulsando como Ministerio de Defensa. Estamos bastante satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora y la verdad es que requerimos del apoyo y la ayuda de la Comisión de Defensa para llevar adelante esto. Hay algunas medidas que son legislativas y por lo tanto requerimos de usted el apoyo de esta comisión y del Congreso para llevarlas adelante, y la idea es mantenerlos lo más informados posible. Estoy 100% a su disposición, presidente, y de la comisión para responder cualquier duda que haya al respecto. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra al señor diputado. Diputado, señor Toa. Gracias, presidente, por su intermedio. Gracias, subsecretario, por la exposición. Yo ya la conocía, pero ahora la conozco 2 veces. Bueno, yo creo que todas estas medidas no cabe más que reconocerlas y apreciarlas en la perspectiva que yo creo que estos desgraciados hechos que han sucedido, todos tenemos que hacer un esfuerzo porque ojalá no vuelvan a repetirse, o al menos no con la magnitud que esto ha tenido. No obstante esto, subsecretario, a mí me da la impresión, y usted de alguna manera lo dijo, que esto está concebido para enfrentar situaciones puntuales, personales, o usted dijo muy bien, unos pocos, dentro de una institución muy grande, unos pocos que cometen este tipo de irregularidades no pueden empañar. Sin embargo, en algunos de los casos que se investigan, con el diputado Urrutia estamos en la comisión de las mutualidades, según Contraloría, pareciera haber actuaciones que no son personales, sino que son institucionales. En el caso de los pasajes, también sucede algo similar. Es cierto que esto corresponde a un reglamento del año 82, pero que el reglamento sea del año 82 no invalida que institucionalmente se sigue aplicando una modalidad que a todas luces aparece por lo menos como novedosa. Entonces, a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Por las razones que sean, no es mi propósito entrar a analizar el contexto histórico, pero ¿usted cree que hay algún contexto histórico que hace que en la doctrina escrita o no escrita, explícita o implícita de las Fuerzas Armadas hay un concepto de que aquí las cosas son distintas? En el país hay 2 institucionalidades diferentes, la civil y la militar. Cuestión que naturalmente en una institución jerarquizada estos temas son más complejos, digamos. O sea, no es fácil denunciar, no es fácil entender si algo que uno ve es porque es una irregularidad o es una cuestión que viene jerárquicamente impulsada en una determinada dirección. Entonces hay un contexto que las cosas son más difíciles.
Entonces, ¿ustedes no creen que este es un tema que debería ir más atrás, que se debería ir a los procesos de selección, a los procesos de enseñanza, a la doctrina, en términos de hacer carne, que hay principios generales que son aplicados a todas las instituciones del Estado, civiles, militares? Incluso uno muchas veces tiene la posibilidad de ver, cuando hace preguntas en el mundo militar, hay una cierta, no es generalizado y es cada vez menos, ¿no? Yo tengo que reconocer eso porque, bueno, tengo algunos años de vínculo con estos temas. Hay un progreso, pero siempre hay un tono de decir, oye, cuidado lo que está preguntando porque este tema es delicado, ¿ah? Y yo creo que mientras esas cosas no se vayan resolviendo, no se vayan transparentando, no se vayan, todo esto va a ser útil, pero nunca va a ser suficiente, ¿ah? Y ese es un poco que yo lo invitaba a eventualmente poder decir algo sobre esta materia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sortoa. A continuación, ofrezco la palabra al diputado señor Leonidas Romero y posteriormente a don Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. A ver, le quiero comentar al presidente, a los miembros de la comisión y al subsecretario que yo no conocía este informe porque no me habían invitado a que lo conociera, así que me lo estoy enterando recién. Y gracias por eso. Curioso, ¿no? Pero las cosas pasan por algo. A ver, el señor subsecretario, la opinión pública hoy día sabe los recursos, la dieta y todos los aportes que a los parlamentarios se nos hacen, y a mí me parece excelente, porque hay un control ciudadano. Entonces yo creo que es necesario, para evitar todo lo que ha ocurrido en Carabineros, en el Ejército, en la Armada, en Gendarmería, que debería transparentarse los ingresos y los egresos de las Fuerzas Armadas y de Orden. Porque es plata de todos los chilenos, pues. Entonces no sé por qué tiene que estar oculto. A ver, quiero hacer un paréntesis. Yo desde que asumí no he estado de acuerdo muchas veces cuando se ha propuesto que la participación de algún oficial tenga que ser privada, que la comunidad no se entere. ¿Pero por qué si somos todos chilenos? Yo no veo qué tan extraño se está haciendo. Es más, la ciudadanía, y cuando a mí en el distrito me preguntan, pero diputado, ¿y era tan grave lo que nosotros no nos podíamos enterar? Entonces yo creo que la ciudadanía, un secretario, debe enterarse de todo. ¿Cuántas lucas ingresan y en qué se gastan? Usó un término que no me acuerdo en este minuto, pero cuando un funcionario de la Fuerza Armada lo jubilan o lo dan de baja, porque el término no me acuerdo cuál era, inutilidad. A mí me parece bien. Los funcionarios de las Fuerzas Armadas y principalmente los oficiales salen jóvenes y con una buena pensión. Entonces, si por inutilidad no pueden continuar, que me parece excelente, bajo ninguna figura deberían aquellos oficiales, principalmente, que jubilan, puedan ingresar a trabajar en la misma institución o en otra de las Fuerzas Armadas, porque no permiten la renovación, no permiten que la civilidad continúe. Caso concreto, ANMAR. ANMAR se va un comandante, un almirante, y resulta que ya tiene un cupo asignado y protegido y cuidado en ANMAR, creado, porque muchas veces no tiene relación, y vuelven ahí con una pensión buena y un sueldo no menor. Entonces también a mí me gustaría que se transparentara. Cuando habla del canal de denuncias, subsecretario, a mí me parece extraordinario, me gustaría tener más claridad, porque hoy día, antes que usted ingresara, un capitán de ejército que fue dado de baja hace poco, que había pedido una audiencia en la comisión y no se recibió porque estaba en ejercicio, estaba funcionando como oficial,
está pidiendo, y yo espero que lo recibamos, fue dado de baja por denunciar una irregularidad. Conmigo, por la ley del lobby, se entrevistaron 2 coroneles de ejército que fueron dados de baja porque denunciaron hace un tiempo atrás el robo de explosivos en el norte, que se lo vendieron a estos que roban los bancos. Denunciaron que hay jeep, que tenemos estanque botado y que han justificado miles de millones de pesos en reparar los tanques y los jeep, y están tan o más malos que antes. O sea, podrían haber comprado elementos nuevos, pero fueron dados de baja por denunciar. Entonces me gustaría que este canal de denuncia sea real y sea así un conscripto o el segundo a bordo de las instituciones, llámese Ejército, Armada, Fuerza Aérea, lo que sea, que tenga pruebas concretas para denunciar que por ningún motivo sea dado de baja. Porque hoy día hay grupos de protección. Se me viene a la memoria el caso del funcionario que fue violado en el norte. Fue violado. El jefe directo sabía lo que estaba ocurriendo. Fue violado, repito, y fue dado de baja un oficial, pero de rango bastante inferior al que tenía que estar responsable. Y hoy día, ese responsable ayer es general de ejército, es parte de la cofradía. A mí me parece extraño, pues, y yo me hago responsable, subsecretario, porque creo que hay que transparentar todo. Cuando se dice, no, a mí desde el conscripto hasta el oficial de más alto rango es mi preocupación. Mentira, señores, eso es mentira. Cuando se discriminan a alguna funcionaria, cuando ahí está la escuadra de los grupos que se protegen entre sí y no permiten que el que pretende y tiene pruebas de denunciar no lo haga. Repito, y termino, presidente, por su intermedio, yo espero que antes que se termine esta sesión veamos la solicitud que yo, en forma independiente, y el diputado Brito también hizo, para invitar al comandante jefe de la Fuerza Aérea. Yo espero que se reciba a ese capitán que hoy día, que ya fue dado de baja, que vamos a poderlo escuchar con claridad, sea recibido, porque para esto es la comisión, si no, esta comisión no tiene sentido, estimado presidente y estimado señor subsecretario. La verdad es que a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo y espero que se transparente todo. Y termino con esto, creo que los chilenos en general deben saber en qué se invierten los recursos de todos los chilenos en las Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Diputado señor Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. Efectivamente, yo también, al igual que el diputado Toá, y entiendo que el diputado Brito, habíamos escuchado esta presentación, no porque hubiéramos tenido una invitación especial, sino porque en otra comisión, que es la comisión investigadora del Ejército, el subsecretario también tuvo que ir a exponer. Esa es la razón. No es porque no la hayamos querido invitar al diputado Romero. Con respecto, me llamó la atención, yo ya le hice preguntas con respecto a la presentación, así que no los voy a repetir, pero hay un tema que me quedó dando vuelta, que es cuando se da de baja a un funcionario por un accidente o por una enfermedad profesional, y que la decisión de ustedes es que no sea contratado o nuevamente. Ahora, yo ahí tengo una opinión distinta y creo que vale la pena tomarla en cuenta. Cuando una persona, un joven que entró, que fue formado para una profesión tan especial que solo se puede prestar al interior de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, una persona que aprendió a ser especialista en artillería o en infantería, o es paracaidista, no sé, o buzo, y tuvo un accidente en un ejercicio y le cortaron un pie o un brazo, pero esa persona que tiene todas sus competencias, sus conocimientos, sus capacidades para cumplir otro tipo de funciones, por ejemplo, de carácter logístico, administrativo. A lo mejor no se va a poder, si le tuvieron que amputar una pierna, no va a poder tirarse de nuevo en paracaídas, aunque hay algunos ejemplos que sí lo han hecho, pero sí podrá a lo mejor empacar paracaídas o otras cosas. Entonces yo creo que
cortar la carrera o la vida profesional de un joven que se integró tan joven por vocación y que vio abruptamente cortada su carrera profesional por un accidente, darlo de baja y no permitirle que continúe trabajando en otra, incluso a lo mejor en otro tipo de contrato, en otra categoría, como administrativo, como contrata, no sé, pero que además pueda ir incrementando sus remuneraciones, porque si salió de 20, si fue dado de baja a los 25, 30 años, le queda toda una vida por delante, que sus hijos van a crecer, va a tener que responder por su familia, y no va a encontrar empleo o va a tener que reinventarse, porque su profesión, lo que aprendió a hacer, no tiene aplicación en la vida civil. Yo creo que el diputado Romero sufre un tremendo desconocimiento cuando habla de que las pensiones son muy elevadas, porque eso no es así. Una persona con 20 años de servicio no recibe una pensión como para que le permita seguir viviendo tranquilamente. Por lo tanto, yo creo que revisen eso. Creo que una persona que sufre... Yo escuché con mucha paciencia a los dos que hablaron antes que yo, así que yo les pido que por favor, y en silencio absoluto, así que por favor, estoy planteando un tema que me parece de justicia social, ¿ya? Y no discriminar, porque en muchas otras instituciones de la administración pública sí se puede. Entonces, ¿por qué aquí, en un caso de esta naturaleza, vamos a condenar a que un joven que sufrió un accidente en servicio al país, a la patria, no pueda continuar trabajando en la institución que él tanto quiere y que podría perfectamente, dado que los conocimientos lo tiene, pero a lo mejor tiene un impedimento físico, puede seguir laborando, trabajando? Lo mismo pasa con el otro ejemplo que puso el diputado Romero respecto a ASMAR. ASMAR es una empresa de ingeniería, un astillero, que se requiere la más alta especialización. La Armada es, yo diría que prácticamente la única que forma ingenieros en la Escuela de Ingeniería Naval que son capaces de construir o trabajar en un astillero construyendo buques de esa envergadura. Hay otros astilleros en Valdivia que son menores en el país. Normalmente los oficiales que se van a retiro, porque no todos llegan a almirante, se van de capitán de navío, capitán de fragata, con menos de 50 años de edad, y sería un despropósito que el Estado de Chile perdiera la capacidad de un ingeniero o un constructor naval o un ingeniero electrónico que estudió muchos años, que se especializó y que tiene todas las posibilidades de aportar y seguir aportando no solo a ASMAR, a la institución y al país, y le vamos a negar esa posibilidad solo por una cuestión de carácter ideológico. No me parece justo. Yo creo que el país estaría desaprovechando un recurso que además contribuyó con el presupuesto de todos los chilenos a formar un ingeniero naval cuesta mucha plata, y a veces se han especializado en el extranjero y por razones, como digo, que no tienen mayor fundamento, quiero mandarlo al retiro definitivo y no darle la oportunidad que siga trabajando por el país, porque nos va a robar, va a trabajar, a entregar sus conocimientos a la institución. Así que también creo que eso hay que considerarlo. Señor subsecretario, creo que es importante para el país seguir aprovechando esa capacidad. Otra cosa que después nos juntemos y hablemos sobre el tiempo que dura la carrera militar, que estamos de acuerdo que hoy día es muy corta y se ha hablado de que es posible alargarla, pero la mayoría de nosotros se está yendo jubilados sobre los 65 años, incluso 70. Hay muchas actividades que se jubilan pasado incluso los 70, entonces ¿por qué nosotros le vamos a coartar la libertad de trabajo a una persona que el propio Estado formó y yo a formar? Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Diputado, señor Chilling. Gracias, presidente. Primero quería agradecerle al señor subsecretario Gali su información sobre las medidas que se estarían adoptando con el fin de asegurar la probidad, la transparencia, el control interno y el buen desempeño en el manejo de los recursos públicos en el ámbito de la defensa. Y bueno, también saludar algunas de las iniciativas que nos expone, que
se están llevando adelante, parecen positivas, pero quisiera hacer algunas preguntas sobre este asunto. Primero, cuando se investigó el llamado Milico Gate, hubo un momento de cierta tensión en la institución y también en la comisión investigadora por el hecho de que la justicia militar aparentemente no da garantías en la persecución celosa de los delitos, porque la jueza militar era de un grado inferior que aquellos a los cuales tenía que investigar. Entonces, señor Gali, directamente yo quisiera preguntarle cuándo vamos a terminar con el Código de Justicia Militar como un lugar de amparo de los delitos. Porque robar armas, robar plata, no es un delito militar. Los delitos militares son los que se realizan en periodos de guerra, cuando, bueno, efectivamente es necesario que opere la justicia militar. Pero andar curado, atropellar a alguien, no tiene nada que ver con cuestiones dignas de ir a parar a un tribunal donde es juzgado con el honor de los uniformes, los galones y las cuadradas y todo el cuento. Yo creo que ha llegado la hora. Además, quiero recordarle, señor Gali, que en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando hubo que resolver la huelga de hambre en Angol, el señor ministro de Justicia, de apellido Bulnes, nos pidió a un grupo de parlamentarios de oposición que apoyaran, porque era de quórum calificado, una reforma a la ley antiterrorista y al Código de Justicia Militar para poder terminar con la huelga. Y a cambio de ello, el señor Bulnes ofreció que unos meses después iba a entrar la reforma al Código de Justicia Militar. Bueno, llevamos del 2011, estamos hablando, hasta el 2018, 7 años, 8 años a la espera, y en el interín hay presentados proyectos de derogación del Código de Justicia Militar y su reemplazo por otras disposiciones que no son de origen en el Ejecutivo, ni del señor Piñera ni de la señora Bachelet. Y yo creo que eso sería un gran disuasivo, porque yo no entiendo bien por qué al que roba deleznablemente como cualquier delincuente común se le rinden honores militares en un tribunal militar. Para mí eso es inexplicable. Quería consultarle, señor Gali, si no es posible, entre las medidas que están considerando, sobre todo para estimular la denuncia de irregularidades por parte de miembros de las Fuerzas Armadas que puedan conocer de algo así, 3 cosas. Uno, una protección al denunciante, para que no tengamos que conocer cosas como las que han relatado aquí algunos colegas de coroneles y capitanes que habrían sufrido consecuencias por denunciar. Si habría incentivos institucionales para la denuncia, que no signifiquen naturalmente desatar casas de brujas. Si es posible establecer un mecanismo del tipo de la delación compensada para que quienes, además habiendo participado y viendo venir la mano pesada, se atrevan a poner en conocimiento de la justicia esas irregularidades. Después, una cuestión bien puntual de carácter corporativo: ¿cuál es el papel del Congreso Nacional en la fiscalización de estos recursos? Porque esta información que se entrega cuando llega a la discusión de la ley de presupuesto es completamente insuficiente. Y bueno, también hemos conocido un proyecto de mi autoría, pero que luego suscribió un abanico transversal de parlamentarios, sobre el establecimiento de una inhabilidad
entre los altos mandos que pasan a retiro y su empleo como representantes legales, gerentes, en fin, directores de compra en empresas que son proveedoras de bienes o servicios de las Fuerzas Armadas, aunque sea por algún periodo. Y último, usted mencionó que se iban a adoptar algunas medidas para regular el lobby. Y yo le pregunto, señor subsecretario, ¿es necesario legalizar el lobby frente a las autoridades de las Fuerzas Armadas? ¿No será que corresponde que el lobby esté regulado con el Ministerio de Defensa? Porque realmente esto de que vayan directamente a ofrecerle productos a las Fuerzas Armadas, yo creo que es una fuente potencial enorme de la Comisión de Irregularidades. Esto debería estar en manos de la autoridad política del Ministerio de Defensa, de los funcionarios de confianza del presidente de la República. Gracias. Gracias, señor diputado. Diputado, señor Guillermo Tellier. Sí. Bueno, yo también le agradezco al subsecretario, primera vez que escucho esta exposición. Claro, podríamos considerar que esto es un avance dentro de lo que hay. Pero voy a ser breve por la siguiente razón, porque me parece que estas son medidas administrativas, es decir, no es un proyecto de ley, ni que nosotros vayamos a discutir, ni vayamos a aprobar o a desaprobar. O sea, ya aquí se nos vino a decir, esto es lo que vamos a hacer respecto al tema de probidad, transparencia y control de las Fuerzas Armadas. Ya tenemos que atenernos a eso, casi como una orden militar. Claro, hay una iniciativa legislativa y es lo que me preocupa, que tiene que ver con el presupuesto, con la ley reservada del cobre. Después está el presupuesto, es un enorme flujo de recursos que se le entregan a las Fuerzas Armadas, y lo que a mí me preocupa es algo que dijo el diputado Schilling, que no hay un control democrático sobre estos gastos, o sea, respecto a las Fuerzas Armadas y estos gastos, y todo lo que se hace respecto a compras, etcétera, etcétera. Que habría que buscar la forma, para que sea la más conveniente para el desarrollo de las Fuerzas Armadas, pero tiene que existir, porque esto que se hace dentro de la actual normativa se hace como casi como parches para una situación que se viene ya dando de manera secuencial. Pues, o sea, hicimos algunas cosas primero, otras después, ahora hacemos otras, pero a lo mejor lo que hay que cambiar es la normativa de cómo se controlan estos recursos, la normativa del propio ejército o de las Fuerzas Armadas, perdón. Y yo creo que ahí tendríamos que hincarle el diente. Claro, eso ya tendría que ser producto de un proyecto de ley, pero que también lo tiene que mandar el Ejecutivo, porque en eso los parlamentarios poco tenemos que hablar. Ahora, yo supongo que podremos seguir conversando más adelante sobre esto. Y me preocupan, quiero saltarme varias cosas, pero me preocupa en esto de la denuncia de irregularidades. Porque yo he conocido casos tanto de carabineros como de oficiales, suboficiales de la Fuerza Armada y del Ejército, que hacen la denuncia, pero la denuncia es respecto a situaciones que tienen con el jefe jerárquico, y las hacen, y el jefe jerárquico toma medidas y sencillamente le dice hasta luego, hasta que no más llegaste, y la da de baja. Entonces no sé cómo con estas medidas de aquí se va a evitar eso. Y es común, y es bastante común, y lo han hecho con mujeres, ¿no? Con mujeres que son carabineras o suboficiales, y que tiene que ver incluso hasta con relación de carácter personal que se han dado, y la jerarquía se impone, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Porque y también aquí se dice que se van a decantar las denuncias, o sea, se van a seleccionar algunas y otras no.
¿Con qué criterio? Porque ¿quién va a tener ese criterio? Porque yo creo que si hay una denuncia tienen que tramitarse todas las denuncias y se verá en un organismo pertinente, pero que tiene que ser especializado y que tiene que ser independiente de la jerarquía, ¿no? Sin que estemos pretendiendo transgredir lo que es la normativa. Ahora, en varias de estas cosas, si es posible más adelante nos pudiera hablar más en detalle, porque quedan muchas interrogantes, muchísimas, de cómo se va a hacer esto, cómo se va a hacer esto otro, y a lo mejor, como aquí conocemos solo los enunciados, podemos tener una visión equivocada. Ahora, sí es un camino que yo creo que sí que hay que hacerlo por la situación que hemos vivido. Gracias. Gracias, diputado. Subsecretario señor Gali, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quizás voy a partir por la última inquietud del diputado Talier. Obviamente, lo que quisimos hacer, y ahí tomo la palabra del diputado Romero, ser lo más transparentes posibles y ser coherentes con lo que estamos proponiendo. Esto no son medidas que ya adoptamos. Esto es una hoja de ruta que nos fijamos, hay proyectos de ley, y por lo tanto, lo que quisimos hacer es venir a informarles a esta comisión desde el principio, desde que la anunciamos, para que ustedes tengan conocimiento y además en el correcto sentido del control democrático que tiene que ejercer esta Cámara de Diputados respecto a los compromisos que adquiere el gobierno. Y nosotros nos pusimos objetivos, pusimos una agenda que es totalmente abierta y el objetivo es que ustedes el día de mañana nos cobren los compromisos que estamos adquiriendo y estas correcciones se hayan hecho cuando ya ha transcurrido 1 año, 2 años o al terminar nuestro periodo de gobierno, estas medidas estén implementadas y ojalá tengamos resultados a la vista del impacto que tiene el haber podido prevenir. Muchas veces eso es lo que no se ve, van a ser los pocos casos que se nos van a pasar por el lado, que van a ver probablemente, los que van a ser objeto de atención pública, pero ojalá estas medidas logren prevenir la gran mayoría de ellos. Voy a ir por orden, presidente, si me permite. ¿Cómo no? Respecto de las inquietudes del diputado Toá, yo creo que aquí, por mucho que hayan el número de involucrados que estén en cada uno de los casos que han sido detectados, creo que no hay que generalizar. Creo que las instituciones, no hay una cultura que esté asociada a eso. Sí, quizá nosotros mismos, y ahí hay que hacer alguna autocrítica como del contexto histórico que usted hablaba, nosotros mismos como autoridades, los que hemos participado en el gobierno ahora, antes y en los gobiernos anteriores, de cuán rápido o cuán lento hemos llevado adelante el proceso de cambio en materia de control dentro de las Fuerzas Armadas. Recuerden que este ha sido un proceso que ha sido gradual, ¿no? Hubo medidas que se tomaron en el año 2005 en la reforma constitucional, que dieron mayor poder al presidente de la República en materia de control de las instituciones de las Fuerzas Armadas, la misma ley de responsabilidad fiscal que sometió al control del Ministerio de Defensa, la administración de los recursos de la ley del cobre, el año 2010 la creación del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa, del que yo les hablé antes, también fue un avance en materia de control que nos otorgaba al Ministerio de Defensa facultades para supervigilar la operación administrativa y financiera de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que antes, y eso solo para recordar el contexto histórico, antes habían 5 subsecretarías dentro del Ministerio de Defensa: la Subsecretaría de Guerra, de Marina, de Aviación, Carabineros de Investigaciones, que eran simplemente oficinas operativas, administrativas, burocráticas, digamos, de las instituciones. Lo que hacían era tramitar decretos, nombramientos y no mucho más que eso. No tenían mucha capacidad, la gran mayoría de ellas además compuestas por miembros de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, la institucionalidad no se había adecuado o actualizado al que era el requerimiento que nos estaba imponiendo el estándar de transparencia, que nos estaba imponiendo la ley de transparencia, las exigencias que la ciudadanía tenía, no solo con las Fuerzas Armadas, con todo el sector público. Hoy día el estándar que le aplicamos al sector público probablemente es muchísimo más alto al que le aplicábamos en los 90. Y el sector defensa fue evolucionando en una gradualidad que hoy día la podemos evaluar como lenta. Pero eso, yo creo que yo no me quedaría con la mirada hacia atrás, sino que quizás ahora hay que acelerar aún más y
y ahí me voy a hacer cargo de varias de las inquietudes porque hay que reconocer también que hemos sido lentos en las reformas más bien estructurales. Parte de la discusión que hemos sostenido ya durante más de 20 años es respecto al financiamiento de la defensa y la derogación de la ley del cobre. El presidente Piñera, no al final de su gobierno, sino que el año 2012 ingresó un proyecto de ley para derogar la ley del cobre y cambiar, reemplazar el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y ese proyecto fue aprobado por la cuasi unanimidad de esta Cámara de Diputados, 107 votos favorables de ese proyecto. Sin embargo, a mediados del año 2013 se detuvo su tramitación y no se tramitó más ese proyecto de ley, ni tampoco hubo una propuesta alternativa durante todo el gobierno anterior. Y ahora lo retomamos con indicaciones y ese proyecto está en tramitación hoy día en el Senado y esperamos que sea aprobado lo más prontamente posible. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, porque parte del proyecto apunta justamente a aumentar el nivel de control democrático del gasto de la Fuerza Armada. Y ojo, aquí también hay que hacerse cargo, ¿cuánto representa del gasto de defensa el financiamiento de la ley del cobre o el futuro financiamiento de las capacidades estratégicas? Solo el 15%. Y ahí me hago cargo de algo de lo que decía el diputado Tellier. El 85% del financiamiento de la defensa es presupuesto de la Nación, donde las facultades de esta Cámara de Diputados, de la Contraloría General de la República y del sector público en general son las mismas del Ministerio de Salud, Educación, y por lo tanto nuestra capacidad de control simplemente hay que ejercerla. El presupuesto de la Nación, que representa el 85% del gasto en defensa, lo conoce este Congreso todos los años. Desde el año 90 a la fecha, todos los años ha conocido el presupuesto del sector defensa, que representa el 85% de los recursos que destinamos a la defensa. Entonces, control, sí, podemos hacerlo. Ahora, respecto de ese 15% que dedicamos a las capacidades estratégicas que hoy día son financiadas con la ley del cobre, efectivamente ahí también hemos avanzado mucho, ¿no? Desde el 2008 la ley de responsabilidad fiscal le quitó al Consejo, al Consudena, la administración de esos recursos y los puso al Ministerio de Defensa. El ministro Alamán en el 2011 creó el Fondo de Contingencia Estratégico para que fuera administrado por el Ministerio de Defensa y ya no por las instituciones directamente o por un miembro de la Fuerza Armada. Y bueno, y después seguimos avanzando. En la ley de responsabilidad fiscal anterior, en el año 2009, hizo que el Banco Central fuera el encargado de administrar financieramente los recursos el remanente de la ley del cobre. Y además, ya desde el año 2010, el gasto de la ley del cobre está sometido a un procedimiento de evaluación que hace la Subsecretaría de Defensa y una priorización financiera que hace la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Y que obviamente lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad y ejercer esas facultades que hoy día tenemos por ley. Y hoy día las estamos ejerciendo plenamente y en parte lo que yo les presenté en la ejecución presupuestaria y las medidas que hemos tomado para el adecuado control de los decretos con cargo a la ley del cobre apunta justamente a ejercer ese control. Presidente, el diputado me quería hacer una pregunta. No, yo me refiero a todo el gasto de las Fuerzas Armadas, pero no me refiero a la definición que nosotros hacemos aquí de cuánto le vamos a entregar a las Fuerzas Armadas, sino que qué es lo que pasa con ese cuánto. Ese es el problema, o sea, no... Sí. No hay problema, pero usted dice que hay que ejercer más fiscalización, entonces, ¿cómo? Ahí está. Porque hasta ahora lo que podemos decir es, se gastó tanto, así lo gastaron muy bien, y le vamos a dar de nuevo todo el presupuesto para este año. Pero nada más, pues no hacemos nada más los parlamentarios, por ejemplo. Presidente, yo ahí quiero insistir, yo creo que ahí tenemos que nosotros mismos ejercer ese control y justamente quiero enfatizar en lo que está propuesto en la ley en el proyecto de ley que está en discusión en el Senado. Nosotros ahí proponemos informar a las comisiones técnicas, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, el programa de inversiones con una proyección de 4 años. De tal manera de que se discuta aquí cuáles son las proyecciones del gasto en defensa y, por lo tanto, cuánto financiamiento vamos a otorgar para las capacidades estratégicas, porque todo el resto ya está en conocimiento de esta Cámara de Diputados y del Congreso Nacional. Respecto a lo que decía el diputado Romero, presidente, obviamente
Presidente, esta es la oportunidad, por eso estamos aquí, por eso vine a presentar la agenda de probidad y transparencia, justamente para ponerla en conocimiento de esta Comisión de Defensa, pero, y siento que se haya entendido mal, yo no se lo presenté particularmente a ningún diputado de esta comisión ni del Congreso, lo que hice fue responder a una invitación que me hizo el diputado Brito como presidente de la Comisión Investigadora para presentar esta agenda una vez que lo habíamos anunciado públicamente, y obviamente nuestra intención como Ministerio de Defensa es que esta agenda sea lo más conocida posible y lo más controlada posible, que ustedes puedan exigirnos y ejercer el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados para exigirnos el cumplimiento de esta agenda el día de mañana. Y en virtud de eso estamos trabajando. Respecto a la transparencia de los ingresos y egresos, yo quiero insistir ahí. Transparencia total. Total, el 85% del gasto de los ingresos y egresos de la defensa son ley de presupuesto. Ustedes los conocen y todos los chilenos los conocen todos los años, y está el libro azul de la ley de presupuesto donde están todos los ingresos y egresos del 85% del gasto en defensa. Respecto de aquel 15% que destinamos a las capacidades estratégicas, obviamente hay que entender que aquí está la seguridad nacional involucrada, y por lo tanto creo que ahí el diputado Romero va a estar totalmente de acuerdo conmigo, presidente, en que hay una cierta área, hay un cierto espacio dentro de la defensa que creemos que es razonable que no sea totalmente transparente, porque obviamente en eso invertimos hartos recursos en inteligencia para conocer las capacidades estratégicas de otros países, y ellos también lo hacen, digamos. Eso es información de alto interés para otros países. Las inutilidades. Justamente eso es lo que, y ahí voy a aprovechar de responder tanto al diputado Romero como al diputado Urrutia. Aquí hay un dictamen, presidente, que lo tengo aquí, por eso mismo no es que esté mirando el celular, del 13 de marzo, el dictamen número 6.989, del 13 de marzo de este año, que establece que los exfuncionarios que gozan de una pensión de retiro por inutilidad de segunda clase están impedidos, de acuerdo con la Contraloría, no es una opinión nuestra, eso es lo que quiero explicitar, están impedidos para desempeñar cualquier cargo o función en calidad de planta, contrata o honorarios en los organismos de la Administración del Estado. Eso es lo que, ese es el dictamen de la Contraloría, y lo que apunta esta agenda es a darle estricto cumplimiento a ese dictamen. Y ojo ahí, yo creo que ese dictamen está bien fundado. ¿En qué sentido? La inutilidad de segunda clase, hay tres tipos de inutilidades, presidente. La inutilidad de primera clase, que es aquella que no le permite seguir en el servicio, cumpliendo la función propiamente militar, pero no le impide desempeñarse de manera privada en otra función. Esa pensión por inutilidad, eso sí, no le otorga ningún beneficio extraordinario, sino que la posibilidad de pensionarse anticipadamente. La inutilidad de segunda clase es una inutilidad que no solo no le permite seguir desempeñándose en el servicio, sino que además le impide desempeñarse normalmente en cualquier otra función. Y por esa razón, esa pensión de inutilidad le otorga el total de su remuneración al momento de la inutilidad, más un 20%. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo le estoy pagando una sobrepensión porque, como consecuencia del servicio, usted ha quedado inhabilitado para poder desempeñarse en funciones privadas o en el mismo servicio. Pero el grado que tenía al momento de la inutilidad. Efectivamente, el grado que... Si era cabo, va a tener que vivir 30 años con el sueldo de cabo, más un 20%. No, efectivamente. Si me parece injusto. No, es que tiene toda la razón el diputado Urrutia. El punto, yo no creo que nosotros lo tengamos que condenar a vivir con la pensión que le estamos otorgando. Eso de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es que él tome la decisión. Esa persona, si cree que puede seguirse desempeñando en otra función distinta de la que cumplía, ni un problema, pero que pida la reevaluación de su pensión y que no reciba este 20% adicional, que él se vaya con una pensión de inutilidad de primera clase. Y por lo tanto, que pueda seguirse desempeñando en cualquier otra función distinta de la que desempeñaba. Pero si él es pensionado por inutilidad de segunda clase, él tiene que estar sometido a esta restricción de no poder desempeñarse dentro del resto de la administración pública. Porque nosotros le sobrepagamos la pensión como consecuencia de esa condición especial que era que no podía decidir desempeñar otra función privada. Si eso no es así, ni un problema. Yo no le voy a negar la pensión. Lo que voy a hacer es que le voy a pagar la pensión adecuada para su condición.
y se me olvidó mencionarlo, presidente, pero la de tercera clase es una pensión que es más alta porque es la consecuencia de una persona que queda totalmente inútil, digamos, y gravemente afectada como consecuencia de un acto del servicio, y esa persona, obviamente yo le tengo que cubrir probablemente su capacidad para seguir viviendo como consecuencia de un accidente del servicio o una enfermedad causada por el servicio. Obviamente esas pensiones son muy acotadas. Tampoco tiene perseguidora, tiene toda la razón. Es decir, le sigo pagando, para que se entienda, le sigo pagando la pensión de acuerdo con la última remuneración en el grado que tenía. Si tenía un grado muy bajo, efectivamente, tiene razón el diputado Urrutia, yo no le voy a pagar una pensión muy sustantiva. Y no nos olvidemos que fue en servicio a la patria. Efectivamente, así es. Y por lo mismo, presidente, también hay que hacer la distinción, y que creo que se puede haber entendido con alguna confusión. Es distinta la situación de que hablaba el diputado Romero en el caso de la recontratación de personas que están pensionadas, no una pensión de inutilidad, una pensión común y corriente, por el término de los años de servicio, se fue con pensión. Esa persona puede desempeñarse en cualquier función dentro y fuera del Estado, sin problema. Lo único que hay que hacer ahí, eso sí, y que yo sería la única quizás prevención que tendría, es que obviamente aquí lo importante no es prohibirle a gente ser contratada. Lo importante son los procesos de selección que sean transparentes y no discriminatorios. Si una persona es la más capacitada para cumplir una función pública, bienvenido sea que él sea contratado para ello. Y ahí coincido plenamente con el diputado Urrutia. Si hay una persona que es un exfuncionario de la Armada y que está plenamente capacitado y cumple perfectamente con el perfil que requerimos para contratar en una función pública, bienvenido sea. Bienvenido sea. Mientras ese proceso de selección sea transparente y no discriminatorio. Es decir, que él no tenga ninguna ventaja por ser exfuncionario de la Armada para acceder a ese puesto de trabajo. Eso es lo relevante. Yo no creo que haya, por lo tanto, una prohibición absoluta aquí para ser contratado por el solo hecho de haber sido pensionado por la Fuerza Armada, sino que todo lo contrario, lo que hay que hacer es ser exigente en los procesos de selección, de tal manera que no haya ni siquiera la sospecha, evitar que exista la sospecha de que haya algún tipo de conflicto de interés en el proceso de contratación. Respecto a la justicia militar, presidente, ¿les parece que vea todo el tema de canal de denuncias conjuntamente, porque fue un tema que fue bastante transversal? Respecto a la justicia militar y que no otorga garantías, presidente, a mí me tocó participar, trabajaba en el Ministerio del Interior en septiembre del 2010 cuando se ocurrió la huelga de hambre, y efectivamente se modificó el Código de Justicia Militar, y es más, producto de jurisprudencia posterior, hoy día no son competentes los tribunales militares para conocer causas en que la víctima, el imputado o menores de edad, en que estén involucrados menores de edad, cuando ni la víctima o el imputado sean civiles. Es decir, la justicia militar es solo competente para el caso en que los delitos son cometidos por militares y en el cumplimiento de su función militar. Por lo tanto, la verdad es que en eso hemos avanzado sustantivamente, y eso también fue durante la primera gestión del presidente Piñera, donde se avanzó, se modificó y se limitó la competencia de la justicia militar, justamente para que civiles no fueran juzgados por tribunales militares. Y yo creo que eso hay que destacarlo, porque ese ha sido el último avance que ha habido en materia de reforma de la justicia militar. Y yo creo que es un avance sustantivo, en que se otorgan plenas garantías a todo civil que es juzgado, ya sea como imputado o como víctima en los tribunales. Respecto a modificaciones futuras del Código de Justicia Militar, bueno, yo creo que nosotros totalmente abiertos a hacerlo, pero creemos que con las modificaciones que se hicieron yo creo que hay que tener una discusión de fondo respecto a la materia, quizás también con ocasión de lo que está impulsando el Ministerio de Justicia y la reforma del Código Penal, respecto de cuál es la competencia que le queremos dar a la justicia militar. ¿Cuáles son los delitos propiamente militares, es decir, el derecho penal sustantivo militar? ¿Cuál es el procedimiento que le vamos a imponer? Si hay que hacer un procedimiento distinto, y quiénes van a ser las personas que van a ejercer la justicia militar. Y aquí siempre con un criterio
que no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas son instituciones jerarquizadas y disciplinadas, donde la disciplina es parte esencial de esa jerarquía. Y la justicia militar es parte justamente de esa doctrina de disciplina. O sea, el rol de juez, muchas veces en procesos disciplinarios que tienen los mandos militares, es esencial para el adecuado funcionamiento de las instituciones. Ahora, yo tiendo a coincidir con el diputado en que un robo común cometido por militares dentro de un recinto militar debería ser juzgado dentro de este sistema. Yo creo que es una discusión que es posible sostener. O la violación de que hablaba. O la violación efectivamente. Efectivamente. Ahora, en esos casos ha funcionado. Ha funcionado porque se investigan y en general la justicia militar con los propios militares es bastante más dura, justamente en el ejercicio de este rol de la disciplina. Presidente, respecto de estimular la denuncia, por eso voy a ir. ¿Cuál es el papel del Congreso en la fiscalización de los recursos? Justamente eso es lo que les traté de decir en materia de control. O sea, dejemos de lado ya el 85% que es materia presupuestaria, en que ejercen las mismas facultades que pueden ejercer en cualquier otra área en su rol fiscalizador como Cámara de Diputados. Vamos ahora al 15% que corresponde a las capacidades estratégicas. Y es ahí donde está la propuesta nuestra, está encima de la mesa, presidente. Y es conocida por este Congreso, está en discusión en el Senado y ahí hay muchísimo más facultades de control democrático por parte del Congreso Nacional, de seguimiento y accountability sobre el proceso de adquisición de capacidades estratégicas. Por eso nosotros hemos puesto la esperanza, el presidente lo puso en su programa de gobierno, es un compromiso gubernamental y lo hemos impulsado con fuerza. Y ojalá, yo espero, tengamos el mayor acuerdo, lo más transversal posible para avanzar en esa materia, y el ministro, yo sé que con muchos, lo presentamos aquí mismo en esta comisión, pero con muchos ha conversado respecto de ojalá generar acuerdos para avanzar en ese proyecto de ley. Respecto de las inhabilidades, presidente, por su intermedio, el diputado Chilling, justamente nosotros en el proyecto de integridad pública establecimos un mecanismo de puerta giratoria que genera una inhabilidad durante un plazo determinado para aquellas personas que habiendo ejercido, estando en el alto mando de las Fuerzas Armadas, después no puedan desempeñarse ni como lobistas, gestores de intereses, socios o representantes de empresas proveedoras de la defensa. Y por último, respecto al lobby. Aquí algo muy relevante. Yo creo que yo no demonizo el lobby. El lobby es la gestión de intereses y yo encuentro que es un gran avance para Chile en materia de transparencia el que existe una regulación del lobby, porque todos conocemos la gestión de intereses que se está realizando. Ahora, ¿quiénes son los ejecutadores de esos recursos? Naturalmente son las instituciones de la Fuerza Armada y yo creo que es razonable que así sea. Yo no me siento capaz de tomar una decisión muy informada respecto de cuál es el mejor sistema de armas a adquirir para un buque determinado o un medio del ejército. Pero, subsecretario, le pregunta a sus subordinados, pues si para eso son. Pero lo más probable, diputado, por su intermedio, presidente, es que... No, está bien, pero a lo que... Claro, pero a lo que voy es que yo estoy de acuerdo. En las grandes adquisiciones siempre va a haber una decisión política, pero el ejecutor del gasto y de la inversión es la institución y por lo tanto tienen que ser sujetos que sean objeto de lobby, y porque a ellos les van a ir a mostrar el fusil, la munición, que no tiene sentido que me lo muestren a mí. Ahora vamos a comprar probablemente, además, esas adquisiciones que se refiere el diputado Chilling van a ser gobierno a gobierno, como fueron los beneficios, ¿sí? Y ahí obviamente hay una relación de la autoridad política con la autoridad política del país que es el que está haciendo la enajenación, pero depende del nivel de la adquisición en que se involucran distintos niveles, ya sea el nivel de ejecución de la institución o sea el nivel político. Por último, presidente... A ver, sí, y vamos a ir terminando. ¿Cómo no, diputado? Ya. ¿Qué pasa, subsecretario, que si usted el derecho al lobby, aunque esté regulado, de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, porque no le van a ir a hablar
con el fondo de contingencia que establece las llamadas compras de oportunidad, yo creo que el cóctel es súper peligroso. Entonces, yo creo que ustedes tienen que elegir, porque está bien. El proyecto puede tener muchas virtudes, como dice usted, pero no todos son virtudes. Está bien. Por eso se discute en el Congreso, presidente. Pero solo para aclarar eso, tuvimos esa discusión, diputado Chile, en el Senado, y justamente le hicimos correcciones al proyecto para aclarar que estas compras de oportunidad no son más que anticipos a la planificación que ya está hecha. Y por lo tanto aquí no hay una decisión de que los mandos militares salen de shopping con cargo a este fondo y compras de oportunidad, sino que son de nuevo parte de la planificación que ha sido expuesta a las comisiones técnicas, que como consecuencia de que existe una posibilidad de anticipar esa compra por la oferta del mercado secundario, podemos ejecutarla. Pero no hay discrecionalidad en la ejecución de ese gasto por parte de los mandos militares. Y yo creo que eso quedó suficientemente aclarado en la última modificación que hicimos en el Senado. Por último, presidente, lo último que me queda es el tema de canal de denuncias. Yo creo que aquí efectivamente es donde más tenemos que trabajar. Y ahí, para aclarar al diputado Romero, en el caso de la violación en el norte, fueron 5 oficiales los que fueron dados de baja como consecuencia de la comisión de ese delito, que fue entre 2 conscriptos. Estamos hablando de 2 conscriptos que resultó en un abuso sexual. Los 5 oficiales que estaban a cargo en esa unidad, partiendo por un mayor de ejército que probablemente está cerca de los 18 y 19 años de servicio, es decir, no es, usted decía, un oficial de bajo rango, bueno, una persona que tiene 20 años de servicio, yo probablemente estaría en esa situación. Si usted quiere, usted puede pensar que yo soy especialmente joven, digamos, pero creo que ejerzo una responsabilidad que es enorme, con lo que me he encontrado, y yo creo que ese mayor creía lo mismo, a estar a cargo de una unidad de conscriptos en Calama. Era una responsabilidad importante en materia de mando militar, y fue dado de baja por la responsabilidad que le cupo en no haber podido prever o evitar que ocurriera la violación de un conscripto por parte de otro conscripto. Entonces creo que se tomaron las medidas. Pero en materia de canales de denuncia de irregularidades, lo que estamos tratando de hacer es un equilibrio que es bien delicado. Y yo creo que nuestra solución es perfectible. O sea, no creemos tener la verdad revelada, por lo tanto ahí, si hay sugerencias, las recibimos encantados. Lo que tratamos de hacer era equilibrar lo siguiente: recibir denuncias, y ahí, para aclarar, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, la denuncia se recibe por el conducto regular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Uno, el conducto regular no hace un examen de admisibilidad, y eso es correcto que lo haga, como toda denuncia, incluso en tribunales. Hace un examen de admisibilidad respecto de la seriedad y la fundamentación de la denuncia. Si es que la denuncia es totalmente infundada y lo único que pretende es generar un daño al denunciado, por algo que existe, por ejemplo, el delito de denuncia calumniosa, el mando va a poder desechar esa denuncia por totalmente infundada o poco seria. Si es que considera que hay fundamento o la denuncia es seria, va a tener que tomar unas medidas que continúe, es decir, instruir una investigación sumaria, o un sumario administrativo, o un sumario disciplinario en el caso que corresponda dentro de la institución. ¿Cuál es la novedad de lo que estamos proponiendo? Yo desde el nivel político, lo que le vamos a pedir es que me rinda cuenta de cuántas denuncias se han recibido, cuántas han sido declaradas inadmisibles y cuántas han dado lugar o a una investigación sumaria administrativa o a una investigación sumaria o un sumario administrativo. La gracia de eso es que ya no queda en el nivel del mando. El temor del diputado Dalier es muy razonable. Ya no queda al nivel del mando tomar una decisión discrecional y que nadie le controle si es que esa denuncia quedó ahí y nadie se hizo cargo. Ahora va a tener que dar cuenta de aquellas denuncias que no se consideraron o de los resultados de aquellas denuncias que se consideraron lo suficientemente serias. ¿Nos vamos a involucrar nosotros en investigar cada una de las denuncias? No. No, eso se deja al conducto regular y al mando militar. Lo que sí es que vamos a
Lo que sí es que vamos a controlar cuáles son los resultados de ese canal de denuncia, que podemos mejorarlo sin duda. Por ejemplo, el tema de la delación compensada o algunos incentivos a denunciar. Efectivamente, hay que pensar en mecanismos que nos permitan, por ejemplo, la protección de los funcionarios denunciantes, que no se tomen medidas de represalia en contra de aquel funcionario que ha denunciado. Pero aquí quiero hacer una advertencia. Yo creo que es importante siempre tener en consideración que yo creo que las instituciones son las más interesadas en investigar denuncias que sean serias, ¿ah? Y si hay algún mando, yo creo que hay que romper con esta sospecha de que va a haber una protección de camarilla, como dijo el diputado Romero, por el solo hecho de ser militares. Yo creo que lo que hay ahí es que establecer mecanismos de control como el que estamos haciendo de recibir el número de denuncias y cuántas han llevado a resultados, genera el suficiente incentivo para que aquel mando no crea que puede simplemente dejar pasar una denuncia que considera grave, sino que sepa que va a tener que rendir cuenta de haber recibido esa denuncia y cuál es el resultado de ella. Y que alguien va a mirar, en el caso de que haya desestimado todas las denuncias, por ejemplo, que le llegaron, alguien va a considerar eso sospechoso y va a mirar y va a decir, a ver, mándeme las denuncias que recibió. ¿Qué tan poco serias? ¿Cómo pueden ser todas poco serias? ¿Y por qué hay tanta denuncia en su unidad, por ejemplo? Que usted consideró todas inadmisibles. Y ahí entra el control interno. A ver, veamos si es que todas las denuncias que usted declaró inadmisibles o poco serias realmente eran poco serias. ¿Y por qué hay en todas las unidades en el ejército hay 10 denuncias promedio al año y en la suya hay 30 denuncias? Y todas declaradas inadmisibles. Ahí se ejerce el control. Y la sola amenaza del ejercicio de ese control creo que es un incentivo a no dejar pasar denuncias que puedan ser consideradas serias. Pero aquí, y ahí, ojo, una advertencia respecto a un caso que puso el diputado Romero. Un capitán de ejército que es funcionario en servicio activo de la institución y que dice tener antecedentes de delitos, lo que corresponde no es que pida audiencia en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados o que pida audiencia del OI como lo ha hecho conmigo y a quien he recibido 2 veces, sino que ponga en conocimiento de los tribunales de justicia las denuncias si es que ellas son serias y bien fundadas y que se investiguen. Yo creo que aquí nadie, ni esta Cámara de Diputados, ni el gobierno, ni el ministro Espina, ni yo como subsecretario estamos en voluntad ni en disposición de proteger a gente de los cuales se tengan antecedentes de haber cometido delitos o irregularidades. Pero el subsecretario y por defendió que lo hizo ante la justicia, hizo la denuncia, que era abogado, incluso un connotado abogado de acá de la capital. Sí, y hizo las denuncias y esas denuncias se investigaron y lo que pasa es que cada vez, se lo digo yo porque ha sido reiterado en sus solicitudes del OI, por lo menos respecto de mí, que cada solicitud del OI hay arguye tener un nuevo antecedente que denunciar. Bueno, tiene que seguir denunciando a la justicia. Si lo que no corresponde es que se quiera ocupar o a la Cámara de Diputados o al Ministerio de Defensa como un receptor de denuncias. Lo que nosotros sí hacemos, porque nosotros no somos jueces y hay que esperar que resuelva la justicia a ver si la causa por la cual denunció es o no constitutiva de delito y que se sancione a los responsables y con la mayor dureza posible. Lo que sí es que a nosotros lo que nos compete es tomar medidas preventivas para que esas u otras irregularidades no se vuelvan a cometer. Y a eso es lo que apunta justamente esta agenda de probidad y transparencia, es a tomar medidas preventivas y no desatender las denuncias o avisos que nos dan no solo el capitán a que se refiere el diputado Romero, sino que cualquier otro funcionario de la Fuerza Armada que tenga noticia de una posible irregularidad y que la dé a conocer, ya sea públicamente en esta Cámara de Diputados o al Ministerio de Defensa, porque de eso nos haremos cargo en cada una de las denuncias que recibamos. Presidente, creo haber tocado todos los temas sobre los cuales se me preguntó. Si no fuera así, dispuesto a hacerlo. Gracias. Ya tendremos ocasión más adelante de seguir conversando acerca de estos temas que son muy interesantes. Yo quiero agradecer su presencia, la exposición clara y con mucho entusiasmo y franqueza, que es lo que importa en estos casos. Y solamente ver, secretario, quiero que hay alguna petición.
Presidente, está pendiente la solicitud del diputado Romero respecto del comandante en jefe de la Fuerza Aérea. ¿De qué? El diputado Romero, que solicitó la invitación al comandante en jefe de la Fuerza Aérea respecto del costo que habría significado la ceremonia de cambio de mando de la institución. Y además, presidente, por favor, aquí hay una solicitud del capitán que de forma reiterada ha solicitado que esta comisión lo reciba. Y hoy día creo que estamos en libertad, si está la voluntad obviamente, de recibirlo porque se fue a retiro. Porque el argumento ayer era que está en servicio activo, que no lo podíamos recibir. Pero ya está en retiro, entonces es un chileno más que tiene antecedentes, que quiere ponerlo en conocimiento de esta comisión. Gracias, presidente. Sí, No ha sido cursado el retiro del capitán. correcto. Yo no veo ningún inconveniente para que él pudiese venir a la comisión. ¿Cómo? Próxima sesión, ¿Perdón? próxima sesión, comandante jefe de la Fuerza Aérea. Referente a la invitación al comandante jefe de la Fuerza Aérea para que nos informe acerca de el gasto que significó el cambio de mando. ¿Eso es? ¿Hay acuerdo? No. No hay acuerdo. Acuerdo por mayoría, ¿No tenemos para votar? La convocatoria del comandante jefe de la Fuerza Aérea. ¿Hay que votar? Tiene un acuerdo de mayoría. Pero ¿se puede votar? ¿Se puede votar o no? ¿Se puede invitar? Un acuerdo de mayoría. ¿Sí? ¿Hay mayoría? ¿Perdón? Aprovechamos a preguntarle otras cosas. ¿Estaríamos de acuerdo en invitarnos entonces? Hay mayoría, ¿no es cierto? Ah, sí, se acuerda. ¿Algo más? Referente al capitán, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí, en ese caso? No, pero, a ver, dicen acá que todavía no está en retiro. Bueno, hagamos las averiguaciones, pues. Y nos quedan 3 años, presidente. Nos quedan 3 años todavía. Así que yo espero que en los 3 años logremos invitarlo y escucharlo. ¿Cómo no? No hay problema. Espero que en este año hablemos algún día de defensa, porque esta comisión se dedicó a tratar cosas administrativas. Hablemos de defensa, que es el tema que nos convoca, para eso existe esta comisión. Así es. Bien, subsecretario, muchas gracias por su presencia y por la exposición que nos ha Gracias a usted, presidente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.